¿Cuántas veces hemos oído decir, de este mundo lo único que sacaremos o lo único que nos llevaremos al cielo es el carácter? Ahora, ¿cuánto nos hemos puesto a pensar en lo que eso significa? Bueno, para tratar este importante tema, tenemos la grata compañía de nuestros amigos Alex Silva. Bienvenido a nuestro programa. La primera vez que tenemos el gusto de que nos acompañe. También Enrique Rosenthal, también un grato compañero aquí de Dilo al Mundo. Y Loreto Martínez, quien te va a estar atendiendo en las redes sociales. Y también nos podrías contar un poquito acerca de lo que hemos estado viviendo en Batallas de Fe para todos aquellos que han estado siguiendo esta campaña. Bueno, primeramente saludar al público que está viéndonos a través de las redes sociales. Recordarles que su participación es importante y ustedes van a estar con nosotros a través, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden enviarla a nuestras redes sociales, a Facebook, a YouTube, a nuestro número de WhatsApp que es +591 721 00006 y así también ustedes pueden estar aquí con nosotros en esta mesa. Y bueno, la experiencia en Batallas de Fe, como todas las experiencias en Batallas de Fe, podemos sentir principalmente la compañía de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Él nos cuida desde que nosotros salimos hasta que llegamos a Bolivia nuevamente a nuestros hogares, pero han sido muchos retos. Ustedes, los que estuvieron acompañándonos en Batallas de Fe Estados Unidos, vieron que tuvimos muchos inconvenientes al principio en la transmisión, porque se quemaron algunos equipos, pero gracias a Dios que la solución también estaba provista porque justamente habíamos adquirido en Estados Unidos nuevos equipos de la transmisión, así que Dios también proveyó su cuidado y su ayuda en ese sentido. Y pudimos sentir cómo Dios estaba con nosotros a través de la música que fue realmente celestial. Y nosotros estando en una casa con muchas personas, 20 personas en una casa de 10 llegamos a estar, yo me imaginaba que el cielo va a ser muy parecido a eso. Porque realmente... No por lo congestionado. No, sino porque cuando te encontrás con personas que están sintiendo lo mismo, con el mismo deseo de servir a Dios, creo que Alex también participó en un Batallas de Fe con nosotros en Ecuador y creo que lo ha vivido también, que podemos sentir cómo Dios está tocando los corazones y preparando a su pueblo. En muchas partes del mundo hay un gran despertar. Y llama mucho la atención cuando llegas y te cuentan una experiencia de su país, de cómo están viviendo dificultades, situaciones, y también cómo Dios está moviendo y despertando a su pueblo y a las personas que están ahí. Y en esa casa nosotros nos pasábamos horas y horas conversando. Yo decía, realmente el cielo, como todos vamos a estar con un mismo sentir, con el Espíritu Santo, no va a haber un momento en que estemos tranquilos y después cuando uno se aleja de esas personas, siente como cierta soledad, como que siente un vacío, dice, wow, realmente el cielo va a ser maravilloso. Así que ha sido una experiencia muy hermosa. Gracias a todos los que estuvieron acompañando con sus oraciones también, porque recordamos que si no fuese por la ayuda de Dios, no hubiésemos podido salir adelante. Bueno, también y un gran saludo a todos los hermanos que estuvieron organizando Batallas de Fe, tanto en West Palm Beach como en Puerto Rico. Enrique, la primera pregunta que tenemos de este programa es, ¿qué es el carácter y qué tan importante es en nuestras vidas? Yo pienso que el carácter es casi lo más importante porque es lo que somos, es la forma como somos. Pero Dios desea hacer un gran milagro en nuestras vidas y transformar nuestro carácter hacia la imagen y semejanza de Dios. Porque originalmente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero luego, con el problema del pecado, se fue perdiendo esta imagen. Y Dios quiere restaurar en nosotros este plan divino, este lindo, hermoso carácter divino que solo Él nos puede dar. Hay mucha gente en este mundo que dice que no, que la gente no cambia. Pero esas son las personas que no han conocido a Dios, a Jesucristo. Porque si tú conoces a Dios y a Jesucristo, entonces tú ves personas y en ti mismo cómo hay cambios. Porque si no hay cambios, de nada sirve también el cristianismo, porque el cristianismo nos lleva a cambios. Jesús dijo, por ejemplo, a la mujer que encontró en pleno adulterio,
Ve y no peques más. Es decir, cambia tu forma de ser, cambia tu carácter. No vuelvas a esas cosas. Haz una modificación, un cambio. ¿Y cómo se hace el cambio? Dios interviene en el ser humano. Por eso la Biblia habla de santos y pecadores. Todos nosotros nacemos con una imagen alejada de Dios. Pero Dios quiere transformarnos y nos permite la vida que tenemos aquí en la tierra, los meses, los años, las décadas que tenemos, para experimentar esa transformación progresiva, invitando a Dios a entrar en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que nos transforma. Nosotros no somos los que nos transformamos, no podemos transformar nuestro propio carácter por nuestro esfuerzo humano. Algunas cosas podemos mejorar quizás, puntualidad quizás, o algunas formas de comportamiento, pero el cambio profundo interior del espíritu humano solo lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, si nosotros le invitamos en oración para que Él haga esta obra. Entonces, humanamente y también podríamos decir científicamente, el carácter es algo que ya viene en parte heredado y en parte se fija humanamente hasta los 3 principalmente y 5 años de edad. Y después es como que se va reafirmando ese carácter, ¿no? Por eso es tan importante la crianza de los hijos en ese tiempo. Ahora, para modificar esto es necesaria la intervención de Dios, es decir, un milagro de Dios, la intervención del Espíritu Santo en una persona. ¿Estoy bien? Es verdad, porque sin Dios, el ser humano en su propio esfuerzo humano, porque Él puede reconocer, hago algunas cosas mal en mi vida, puede hacer ciertas modificaciones, acomodar un poco alguna cosa, pero no puede nunca crear amor en su vida, por ejemplo. Entonces es difícil que tú despiertas en la mañana y con tu esfuerzo propio digas, hoy voy a tener amor, por mi esfuerzo propio me voy a esforzar para tener paciencia. Eso es muy limitado, el ser humano es muy limitado en su fuerza de voluntad propia. Eso es intervención divina. Por eso dice en Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu Santo es el carácter divino, amor, gozo y paciencia y bondad. Y si nosotros pedimos a Dios, Dios, dame amor porque a mí me falta, yo no tengo paciencia, me enojo una y otra vez, me irrito, ayúdame, yo no lo puedo cambiar, pero tú sí lo puedes. Si tú entras en mi vida a través del Espíritu Santo, entonces Dios va a madurar su fruto en nuestras vidas y el milagro va a ocurrir, va a suceder. Amén. Alex, ¿tienes algo para agregar aquí? Así es. Me gustaría reforzar el concepto de lo que es el carácter. Y yo podría definirlo como nuestra identidad personal. Es lo que somos en esencia a raíz de lo que hemos heredado de nuestros padres y lo que hemos cultivado a través de los 5 sentidos. La hermana White en el Mensajes para los Jóvenes, la página 64, dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. Los sentimientos y los pensamientos, es decir, el carácter se forma en la mente, tanto sentimientos como pensamientos están allí. Proverbio 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso es lo que es en esencia la persona, tal cual piensa en su corazón. El Camino a Cristo, la página 57 y el párrafo 3 dice, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas. Allí viene a aparecer otro elemento, las obras, las acciones. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y los actos habituales en la vida diaria. Para aquellos amigos que nos están mirando y que no pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos contarles que Elena de White, a quien has citado, y El Camino a Cristo, que es uno de los libros que ella ha escrito, es una profeta o una escritora inspirada, considerada por los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros apreciamos mucho sus escritos y bueno, lo estamos compartiendo también con ustedes para que los puedan
evaluar y ver si de alguna manera son útiles para ustedes también. Yo quería hacer un comentario pequeñito. Aquí Alex mencionaba de la importancia que tienen los pensamientos para la formación de todo lo demás. O sea, si los pensamientos son malos, los sentimientos son malos y por ende nuestras acciones van a ser malas. Entonces, la Biblia también nos da esa luz en el versículo que se encuentra en Filipenses 4:8. Aquí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, realmente Dios está enfatizando de que nosotros tenemos que pensar las cosas buenas. Y vemos que al pensar en las cosas buenas, el resultado va a ser que vamos a tener un carácter bueno. Bien. Alex, estamos viviendo en los días finales de nuestro mundo. Las profecías de la Biblia así lo señalan. Pero la pregunta vendría a ser, ¿cómo es el carácter y cómo va a ser el carácter de las personas a medida que vayamos acercándonos cada vez más a esos días finales de la historia? Mateo 13 y el versículo 27 dice, y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Si hay algo realmente complejo en el campo es poder identificar una planta que da fruto a una planta que es monte o maleza. Se parecen demasiado y crecen tan similares que aún una persona con experiencia puede llegar a confundirse. Pero ¿qué es lo que determina finalmente qué es la maleza y qué es la planta buena, la semilla buena? Cuando ellas crecen y finalmente dan fruto. Y el carácter es lo que va a hacer esa diferencia entre aquellos que van a ser salvos y los que se van a perder. Finalmente van a haber solo dos tipos de caracteres. Y el deseado de todas las gentes en la página 712 dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente de aquí. Deseado de todas las gentes, página 712. Este también es otro libro de la escritora Elena de White, uno de los libros más bonitos, podríamos decir, que refleja la vida de Jesús aquí en la tierra como ningún otro libro lo hace. Así es. Además de la Biblia. Dice, todo carácter quedará plenamente definido para este tiempo. Habrá solamente dos clases y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el lado de la rebelión. Entonces, habrán dos tipos de caracteres. Y uno de ellos lo encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entonces, mientras buscas, vamos recapitulando. Dos tipos de caracteres, podríamos decir el trigo y la cizaña, según las palabras de Cristo, o las personas que han escogido rebelarse junto con Satanás y los que han escogido permitirle al Espíritu de Dios que transforme sus vidas y los vuelva a la reflexión de la imagen de Dios. Sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Este es el tipo de carácter que van a tener aquellos que no le permitieron al Espíritu Santo obrar en su vida. Y el otro grupo que tendrá un tipo de carácter totalmente opuesto son aquellos que menciona Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Estos son los que, como mencionaba nuestro hermano, tienen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe y mansedumbre. Finalmente, todos estamos madurando como maleza o como fruto. Ahora mismo nuestros caracteres, determinar de qué lado estamos es un poco difícil. Sin embargo, conforme se vaya madurando el fruto, se va a determinar de qué parte estamos. Si estamos dando frutos, los frutos del Espíritu o los frutos de la carne, que son enemistad contra Dios. Enrique, una parte importante en el estudio del carácter en este programa es el carácter de las personas que hablan en nombre de Dios. Muchas veces se les dice profetas también, porque profeta quiere decir hablar en nombre de Dios, revelar la palabra de Dios. Tanto el que anticipa el futuro como el que toma el nombre de Dios para hablar. ¿Cómo debería ser el carácter de aquellos que hablan en nombre de Dios? Especialmente de los que transmiten las palabras proféticas de Dios. Eso es un tema muy importante porque hay muchas personas en el mundo que hablan cosas acerca de Dios y la Biblia nos enseña el carácter de Jesús, que debe ser para nosotros el ejemplo y la guía. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 12:47, yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, ¿con qué forma debemos nosotros transmitir la palabra de Dios y las profecías? De la misma manera, con el propósito no de condenar, sino de salvar, de rescatar, de mostrar a las personas que son amadas. Nosotros somos seres humanos pecadores. Si Jesús, que era Dios, que no era pecador, vino a este mundo y habló con tanto amor, ¿cuánto nosotros debemos también seguir su ejemplo? Entonces no debemos estar con un espíritu de infundir miedo, de criticar, de condenar, de destruir. Más bien al contrario, cuando el ser humano toma la palabra de Dios en su boca, debe ser para elevar, para rescatar, para salvar, para transmitir esperanza y amor. Y eso es el principio para poder transmitir la palabra de Dios. Porque tenemos que diferenciar dos cosas: el carácter, la forma como se transmite la palabra de Dios, y la información intelectual, el conocimiento. Porque es posible que alguien agarre la Biblia, por ejemplo Apocalipsis, y transmita lo que dice ahí, pero con un espíritu no santificado, duro, criticón, juzgando, condenando. Y es posible que la gente que lo escuche, algunos de ellos aceptan el mensaje. Aceptan el mensaje y dicen, tiene razón, la bestia es tal y la marca es esto y la imagen. Y puede ser que intelectualmente le puedan seguir, convencerse de esa verdad y también comenzar a transmitir lo mismo. Pero la pregunta es, ¿a quién queremos llevar a las personas? ¿Hacia una información intelectual o hacia una persona? Y yo entendí que encima de las profecías está el principio del carácter, el amor. Porque Jesús dice, 1 Corintios 13, creo que muchos conocemos, sin amor, toda la profecía es como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena. Si no hay amor, aunque yo hable todas las profecías y sepa y tenga todo el conocimiento intelectual, de nada sirve. Es decir, tenemos que llevar a las personas, obviamente a través de la información, pero a una persona, y la persona es Jesucristo, la persona es Dios, para que la persona que escuche las palabras sea llevado hacia Jesucristo. Si no, nos vamos a desviar. Podemos quizás estar intelectualmente correctos, pero le pregunto, cuando venga el Señor, como dijiste tú al inicio, ¿qué es lo que llevaremos al cielo? ¿El conocimiento intelectual de alguna profecía? No. Dios va a decir, mira, quizás has hablado algo intelectualmente correcto, has dicho que rojo es rojo y azul es azul, pero tu carácter no ha sido transformado. No te conozco. No te conozco. Y eso sería terrible. Así que el mensaje tiene que ir con el carácter. Y si no lo hace, hay una distorsión. Y es una distorsión muy peligrosa. Porque la gente puede pensar, oh, yo estoy con la verdad, yo estoy salvo, yo conozco lo que enseña la Biblia y las profecías. Pero si su carácter no ha sido transformado, esta persona puede vivir en una
seguridad falsa, porque el conocimiento intelectual no es suficiente. Tiene que ir acompañado por la transformación de nuestro carácter. Bien, y pensaba mientras hablabas de que el mensaje debe ser para la salvación de las personas y no para influir miedo. Ahora, ¿será posible que, aunque el mensaje se transmita de manera correcta y con el amor de Cristo, en algunas personas se produzca miedo porque están en falta y no quieren acercarse? Yo pienso que es algo natural tener miedo también a veces frente a nueva información o cosas desconocidas. Inclusive si leemos en el Nuevo Testamento, en las profecías de Apocalipsis, muchas veces cuando Jesús apareció, la gente, o un ángel apareció, la gente tenía miedo. Se caía porque vio algo tan sobrenatural. Pero Jesús decía, no teman, no temáis, no tengan miedo. Viene directamente con el bálsamo. Así que es posible que una reacción natural frente a una revelación tan grande, wow, de las potencias mundiales, de las religiones, cuando se te quita el velo y comienzas a ver por detrás del telón lo que está ocurriendo en verdad, en la política, en la religión, en la economía, en tantas cosas, uno se puede asustar viendo muchas cosas muy oscuras, pero el propósito de desvelar una persona, sus ojos, no es infundir miedo ni temor, sino la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puede ser que un ratito te asuste, pero entonces te das cuenta la importancia y luego tienes a Jesucristo quien te dice, no temáis, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. La misma palabra, fin del mundo, puede a mucha gente traer un pensamiento de miedo, pero al decir, pero yo estoy contigo, dice Jesús, hasta el fin del mundo, el temor se va. Uno sabe, wow, habrá grandes eventos, pero no estoy solo, Jesús está conmigo. Y esa es una palabra que deberían recordar todos los que son cristianos, ¿no? Todos los que quieren seguir a Cristo, no temáis. A Jesús les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe, aún a los que se estaban ahogando, como Pedro y sus compañeros en una balsa, y la tormenta los estaba sucumbiendo en el mar, ¿no? Y aún ante eso real de un peligro inminente, Jesús dijo, no temáis. El que está con Dios no tiene miedo. Y el miedo es el primer síntoma del pecado, porque Adán y Eva, lo primero que sintieron después de pecar fue miedo de Dios, por eso se escondieron, ¿no? El mensaje es un mensaje de advertencia, pero un mensaje a la vez de esperanza. Comparto el concepto de mi hermano porque los libros de Apocalipsis y Daniel, que son las profecías, son escritos como cartas de amor. Y a Daniel se le dijo que era muy amado en el cielo. A Juan se le conoce como el discípulo del amor. Y pienso que el Señor escogió a estas personas porque tenían esa característica especial para dar un mensaje con un contenido fuerte, pero para darlo en amor. Yo relaciono este mensaje como tal vez una catástrofe junto a una ciudad costera. Tal vez estoy enterado yo de un tsunami que viene, pero los habitantes de este lugar y mi familia misma no se han enterado. Es un mensaje de advertencia, ¿sí? Y yo voy a darlo. Probablemente genere algo de temor, pero la forma en que yo transmito el mensaje es un mensaje de esperanza. Viene peligro, pero hay escapatoria, hay una salida. Entonces, de esa manera lo entiendo yo, cómo debo transmitir el mensaje de las profecías a nuestros hermanos. Es un mensaje de advertencia, pero de esperanza, y con la finalidad de rescatar. Dado por amor, ¿no? Así es. Bueno, complementando un versículo que es muy bonito, que se encuentra en primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Además de que sabemos que nosotros al predicar con amor, también sabemos que una de las características, de hecho, la definición más exacta para mí de amor es Dios.
Y cuando nosotros estamos en Dios, tanto predicando y compartiendo su palabra a través del Espíritu Santo, de la obra que Él hace en nosotros, nuestras palabras van a tener también poder transformador porque es el Espíritu Santo que toca los corazones y permite que no sean palabras de miedo, sino que sean palabras que están llenas de amor, llenas de Dios. Entonces creo que eso es importante y también yo creo que algo que va a destacar en este último tiempo va a ser que realmente vamos a vivir lo que decimos. Porque a todos nos pasa que cuando nosotros escuchamos a una persona que está hablando en público o lo que sea, muchas veces nosotros podemos darnos cuenta si está viviendo lo que está diciendo. Porque es cuando una persona lo está sintiendo desde el fondo de su corazón y lo está viviendo, lo transmite mucho más poderosamente que cuando simplemente lo dice sin vivirlo. Entonces creo que también nuestras vidas tienen que ser realmente, yo creo que nuestras vidas, lo que nosotros mostramos al mundo, va a ser lo que haga que el mundo conozca a Cristo. De otra manera, solo con palabras, va a quedar en simplemente eso, palabras. El mensaje es mucho más eficaz cuando yo lo vivo. Si yo hablo con un niño y trato de enseñarle una verdad, yo le digo a un niño, no debes mentir porque está mal, ¿sí? Pero me suena el teléfono, llaman del banco y digo lo que no es. ¿Qué termina aprendiendo el niño? Entonces el mensaje debe ser vivido, debe ser hecho carne. Amén. Recién Enrique decía que los que quieren hablar en nombre de Dios deben, o en nombre de Cristo, deben ser como Cristo. Ahora, Alex, y también puede participar Enrique, ¿cómo obtener un carácter como el de Cristo? Porque en sí mismo nosotros no lo tenemos. Es una muy buena pregunta porque, como lo comentaba el hermano, es imposible que salgamos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos, dice el Camino a Cristo. Se necesita un poder que obre desde el interior, una nueva vida de lo alto. Dice la hermana, el poder de la voluntad, la educación, la cultura, el poder de la voluntad, los esfuerzos perseverantes, todos tienen su esfera, pero nada puede cambiar el corazón. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. El leopardo no puede quitar sus manchas y el etíope no puede mudar su piel. Ese poder que obra desde el interior es Cristo. Y 2 Corintios 3:18 dice que al contemplarlo, nosotros podemos ser transformados. Cuando nosotros contemplamos a alguien, somos transformados por imagen, como poníamos el ejemplo del niño. He crecido con muchos pequeños y he pasado tiempo al lado de ellos y he notado que finalmente ellos terminan realizando los mismos ademanes que yo manejo. De la misma manera, si nosotros contemplamos a Cristo, podemos ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Lo mismo y al revés que si contemplamos el mal. Por supuesto. Vamos a ser degradados de maldición en maldición. Y quisiera añadir también aquí que la clave es la oración, porque en Lucas capítulo 11, versículo 13, dice el Señor de que si oramos y pedimos el Espíritu Santo, Dios nos los dará. Es una promesa firme. Entonces, para recibir una transformación de nuestro carácter, necesitamos al Espíritu Santo, porque es su fruto, según Gálatas 5, 22 y 23. Su fruto es el carácter divino que se debe manifestar en nosotros. Así que la oración es la clave para que nuestro cuerpo pueda ser su templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Y como dijiste tú hace un ratito, es un proceso de transformación progresivo, es una maduración. No es de hoy para mañana. No es que hoy conoces a Jesús, lo aceptas y al día siguiente ya eres el hombre más amoroso, paciente, bondadoso, lleno de fe del mundo. No, es un proceso de conocer al Señor, de caminar con el Señor. Como Enoc caminó con el Señor, progresivamente su carácter fue transformándose. Como dice en la Biblia en diferentes lugares, Proverbios 4:18, la senda del justo
Es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. A medida que tú caminas con Jesús, la sombra que dejas. Al inicio nace Jesús en tu vida como un sol simbólico y dejas una sombra enorme y larga. A medida que Jesús entra en tu corazón, el sol se levanta, sube, la sombra se acorta y se achica. Y cuando el Señor, simbólicamente el sol está encima de ti, ya no hay sombra alrededor. Eso es el proceso, es el camino, es una maduración. Por eso dice el fruto del Espíritu. Y el fruto requiere tiempo de maduración. Pero, terminando este pensamiento, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dice esto en Juan 14, versículo 6. Jesús es el camino. Cuando tú te pones sobre el camino, que es Jesucristo, tú estás en la salvación, estás salvo. Tú te has puesto sobre el camino que se llama Jesús. Pero el camino mismo ya implica de que hay que recorrerlo. Es un recorrido que hay que hacer. Cuando tú te pones sobre el camino que es Jesucristo, tú comienzas a caminar con Él. Y ahí, progresivamente, el Señor te va transformando si le pides. Eso es. Y aquí un comentario de Carlos Andrés, un amigo que nos escribió en Facebook, dice, la regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar es angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir hombres, mujeres y niños, enseñándoles que la condición para la salvación es la posesión de un corazón y un espíritu nuevo. Y creo que esto es importante. Muchas de las características que había mencionado Alex de las personas que son pecadoras, en muchas nos identificamos nosotros. Yo he hecho eso alguna vez. Si realmente yo cometí ese error también. Y a veces podemos llegar a frustrarnos, pero ¿por qué estoy haciendo? Si yo quiero servir a Dios, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿por qué yo termino equivocándome en las mismas cosas que he hecho antes? Pero Dios nos ha dejado una esperanza en la Biblia. Y esa se encuentra en Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que para comenzar, ni siquiera nosotros iniciamos la buena obra en nuestra vida, sino que es Dios y que Él va a ser el que la perfeccione hasta cuando Jesús venga. Entonces, realmente esa es nuestra esperanza y ahí tenemos que poner nuestras fuerzas, porque no son las nuestras, sino que es Dios que nos da un corazón y un espíritu nuevo. Parece... Él es el que inicia y el que continúa, el que produce el querer y el hacer, según su buena voluntad, dice la Biblia, ¿no? Parece una imposibilidad, pero la buena noticia es que no es obra de nosotros, sino es obra del Señor. Y no se queda solo en teoría, porque podríamos hablar de eso y decir y tener solo la esperanza ciega de que tal vez podemos ser transformados. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron sujetos a las mismas pasiones que las nuestras y llegaron a ser totalmente transformados, renovados por el Espíritu de Dios. Se nos relata el ejemplo y los pecados de Noé, de Lot, de Moisés, Abraham, David, Salomón, Pablo, Bernabé, Jonás. Dice la hermana White, ante nosotros se expone la vida de los creyentes con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones de los que habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Amén. Los discípulos de Cristo también son un gran ejemplo de esto, ¿no? De hombres comunes. Ahora, Enrique, recién decías que el carácter debe acompañar las palabras o la misión. Y la pregunta es, ¿qué debe venir primero? ¿El carácter o la misión? Es decir, ¿debemos esperar a tener un carácter perfecto para poder predicar? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que tiene doble respuesta. En Apocalipsis 14, los primeros 5 versículos nos muestra primero el carácter que debe tener el remanente para proclamar luego el mensaje de los 3 ángeles desde el versículo 6 en adelante. Así que en la estructura de Apocalipsis 14 vemos primero un carácter transformado y luego una misión, un mensaje.
Pero, por otro lado, también me acuerdo de aquel gadareno que fue liberado por Jesucristo. Él sacó los demonios de su vida, la legión, que se precipitaron en el mar. Y él quería luego acompañar a Jesús en su recorrido. Y Jesús le dijo, quédate y cuenta a todo el mundo lo que ocurrió en tu vida. El hombre tenía una experiencia de transformación inmediata, pero se había puesto en el camino que es Jesucristo. Su transformación comenzó de carácter y ya fue enviado para contar a la gente lo que había ocurrido en su vida. Así que pienso que tenemos que equilibrar los dos conceptos. Si esperamos a ser perfectos para predicar, no vamos a predicar nunca. Nunca vamos a predicar. Y nadie puede predicar porque es pues un proceso. Así que por un lado, sí, Dios requiere, según Apocalipsis 14, que debe haber una preparación. Uno no puede ir y predicar los mensajes solemnes, sagrados, viviendo en pecado. Así que de la vida del ser humano tiene que haber sido eliminado por lo menos ya el pecado conocido. No debe vivir la persona ya en rebelión. Porque sabemos que si la persona era antes ladrón, pues ahora deja de robar porque ha entendido que no es bueno y con la gracia del Señor ya no roba. Y entonces él puede predicar. Pero si sigue robando y a la vez predicando, entonces algo no va. Entonces algo está muy mal. No podemos contaminar algo tan sagrado y solemne que es la palabra de Dios, sus mensajes, con una vasija sucia como medio, como que transmite. Así que tenemos que equilibrar estos dos conceptos, pero quiero terminar el pensamiento diciendo que en Apocalipsis 14, versículo 6, cuando ya menciona el mensaje angelical que tiene que ir al mundo entero con fuerza y poder para que la humanidad entera, cada nación, tribu, pueblo y lengua, escuche estos mensajes divinos, es representado a través de la simbología de unos ángeles. Pero estos ángeles son simbólicos, no son ángeles literales que bajan del cielo y proclaman a la humanidad, sino estos ángeles son mensajeros, debemos ser nosotros, porque ángel viene de la palabra ángelos, que significa mensajero. En ese sentido, tú y yo podemos ser ángeles, mensajeros. Y si nosotros participamos en la proclamación de estos mensajes, entonces nosotros podemos ser esos simbólicos ángeles. Y ahí, para concluir el pensamiento, hay dos tipos de ángeles. Ángeles santos de Dios. ¿Y qué otros ángeles hay? Los caídos, los demonios, los espíritus inmundos. Así que la pregunta es, ¿con qué espíritu estamos predicando las profecías de la palabra de Dios? ¿Lo estamos predicando como un ángel, como debe ser un ángel santo? ¿O lo estamos predicando como un ángel caído? Muy interesante, porque hay mucha gente por ahí en este mundo que puede llevar la palabra de Dios o hablar de las profecías, pero con un carácter no transformado y todavía con toda la dureza y el juzgar y el condenar. Y entonces podríamos estar llevando el mensaje de Dios, pero como ángeles caídos y no como ángeles de Dios. Sí, y quizás alguna persona que escuche ese mensaje podría llegar a salvarse, pero nosotros estamos del lado de la perdición, ¿no? Si no hemos sido transformados. Recordaba también el caso de los discípulos de Cristo y de los 70, que Cristo los envía a predicar y aún había contienda entre ellos por quién era el mayor. Hasta después de la muerte de Cristo estaban fuera de foco. Pero sin embargo Cristo los envía a la misión, porque estaban en el camino, estaban siguiendo a Cristo, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Es a quién estoy siguiendo y a quién estoy sirviendo. Si estoy sirviendo a Satanás o estoy sirviendo a Dios con todos mis defectos. Y algo que vivimos la experiencia en Batalla de Fe, y Loreto me comentaba mucho, decir, a pesar de todos nuestros defectos, porque uno los reconoce, Dios está al lado nuestro trabajando con nosotros. El corazón entregado, podríamos decir, aún con todos los defectos, pero que está poniendo sus ojos en Cristo y sirviendo a Cristo, puede ser usado a pesar de sus pecados, porque dice una cita y enseguida la voy a compartir: vosotros estáis completos en Él. O
sea, Cristo pone lo que a nosotros nos falta. Ahora, hay un punto interesante en lo que venimos presentando y es que el éxito de la misión viene acompañado, podríamos decir, de un espíritu regenerado, podríamos decir, de un espíritu o de una persona que acepta completamente la intervención del Espíritu Santo en uno, ¿no? Los discípulos de Cristo tuvieron ese éxito, podríamos decir, esos frutos en el Evangelio, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día del Pentecostés. Y ahí todas las contiendas entre ellos habían disminuido y estaban unánimes. Entonces, recién cuando el Espíritu Santo puede empezar a transformarnos, es cuando puede usarnos en mayor medida. Pero mientras tanto debemos estar transitando ese camino. Y el camino del cristiano no es solamente aprender, sino transmitir lo que uno aprende, ¿no? ¿Tenías algo para complementar? Gracias. También viene a mi mente el caso de Isaías, compartiendo la opinión de los discípulos. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo en busca de un carácter perfecto, de un carácter regenerado, cuanto más cerca estamos de Cristo, más indignos nos sentimos. Y eso le pasó al profeta Isaías en la visión del capítulo 6. El comentario dice: ¿qué hizo que se considerara indigno? Pensó que era indigno antes de tener la visión de la gloria de Dios. Isaías se creía un buen profeta, se creía la persona que había sido escogido por Dios para dar un mensaje de amonestación y se sentía bien consigo mismo. Dios se le presentó en su gloria, en una visión, y cuando él ve la majestad de Dios, se pregunta, ¿se sentía indigno antes de la visión de la gloria de Dios? No, se imaginaba que era recto delante de Dios, pero cuando se le reveló la gloria del Señor de los ejércitos, cuando contempló la inexpresable majestad de Dios, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y hablando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Si nosotros pensamos en buscar tener un carácter perfecto para ir a compartir ese mensaje con otros, probablemente eso nunca pasará, porque entre más cerca estemos de Dios, más indignos nos vamos a sentir. Antes de pasar a la siguiente pregunta y como recapitulación de todo lo que hemos hablado hasta aquí, me gustaría compartir algunas citas que he preparado. La primera se encuentra en el libro El deseo de toda la gente, página 625. Dice: la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. La misma imagen de Dios, o de Cristo, podríamos decir también, se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Esto no solamente es una afirmación, sino es una promesa. Está diciendo que el honor de Dios y de Cristo están comprometidos en que su pueblo alcance la perfección de carácter. ¿Y qué es esto, perfección de carácter? Lo aclaran en la primera oración. Dice: la misma imagen de Dios ha de reproducirse en la humanidad. Hay otra cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 680, que dice: ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, es decir, está haciendo intercesión por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y fíjense esta frase: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir
en el tiempo de angustia. Volvemos a repasar. Esta es la condición, es decir, de que Satanás no pueda tener ningún punto en que hacerse firme en vos, la condición de Cristo. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia, es decir, los que van a ver a Jesús volver. Hay otra cita que dice: nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. O sea, en nosotros no está el poder alcanzar la perfección. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia. Se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: vosotros estáis completos en Él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. Y acá está un poquito lo que expresaba Alex, que decía: somos transformados por medio de la contemplación. Solo aferrándonos a Cristo y contemplando a Cristo y no a nosotros mismos, es como podemos alcanzar no solamente la paz del alma, sino la plenitud, estar completos en Él. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es, recién hablábamos en relación a esta cita que decía: esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Alex, ¿qué características tendrán aquellos que prediquen el último mensaje de misericordia al mundo? Bien, Apocalipsis 14:12 nos resalta una característica especial. Aquí está la paciencia de los santos. Y como lo habíamos mencionado antes, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Hacen parte del carácter de ese pueblo que va a ser redimido. Entonces, la paciencia es una característica especial. Elías, por ejemplo, que es uno de los profetas que representa a esta última generación, después de haber orado para que descendiera fuego del cielo y se demostrara que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero, tuvo que orar nuevamente para pedir que la lluvia cayese después de 3 años y medio de sequía. Pero esta vez la oración no fue respondida como cuando oró por fuego. ¿Qué es más difícil, que descienda fuego del cielo o agua? Fuego. Normalmente pues llueve, ¿no? Pero la oración de Elías de que descendiera fuego del cielo fue solo una. Elías tuvo que orar más de una vez para que pudiera llover. Y se dice que si Elías hubiera orado 6 veces para que descendiera la lluvia, su oración no habría sido contestada. Elías oró 7 veces. Y cada vez que oraba, mandaba a su siervo y decía: asómese y mire si ya viene la nube. Cuando no había una respuesta positiva, él se examinaba a sí mismo para ver en qué estaba fallando. Y esa perseverancia, esa paciencia de Elías, el profeta que representa a la última generación, es la que necesita el pueblo de Dios, la paciencia de los santos. En Lucas 18 también aparece una parábola interesante, la viuda y el juez injusto. Y esta viuda iba ante el juez para que se le hiciera justicia, pero no había respuesta. Ella insistía y persistía, hasta que finalmente el juez dice: voy a darle una respuesta a esta viuda porque me es molesta, porque me es incómoda, porque me importuna tantas veces. Al final de la parábola en Lucas 18, el Señor pregunta: ¿cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Es para nuestros postreros días esa parábola. Y resalta nuevamente la idea de que se necesita persistir en oración. Hechos de los Apóstoles, la página 450,
nos dice que el carácter se desarrolla gracias a la oración, como lo mencionaba el hermano Enrique hace un momento. Entonces, la paciencia, que es un fruto del Espíritu y que hace parte del desarrollo del carácter, se puede obtener mediante oración, como lo hacía la viuda que buscaba a este juez que representaba a Dios. Lo buscaba constantemente. Así como Elías buscaba a Dios constantemente, aunque no había respuesta, necesitamos nosotros buscar a Dios de forma permanente, incesante, para recibir esos atributos del cielo y tener un carácter a la semejanza de Cristo. La primera característica esencial de aquellos que van a predicar el último mensaje de misericordia al mundo es la paciencia. Y quería mencionar algo más. ¿Van a llegar a la perfección de carácter los redimidos de la última generación? Definitivamente sí. Según lo leía usted, es el honor de Dios el que está en juego y es la obra de Él en nosotros. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu mente donde se desarrolla el carácter y ahí yo puedo hacer algo, pero debe ser voluntariamente, dámelo y yo ahí lo puedo hacer porque es el honor de Dios el que está en juego. Y quisiera decir un detalle. Apocalipsis 14, cuando habla del remanente, cuando habla del momento cuando Jesucristo retorna al planeta Tierra a recoger su cosecha, dice que la cosecha está madura. Entonces Él viene a cosechar un fruto maduro. Y tanto en los hijos de Dios deben madurar el carácter de Dios, como en los hijos del mal, digámoslo así, los que han decidido no estar con el Señor, se va a madurar el fruto del mal en ellos también, que según la palabra de Dios están también descrito como la soberbia y la arrogancia, que va a ser como el carácter predominante de los hijos del mal. Así que Dios viene, el Señor Jesús vuelve para recoger una cosecha madura. ¿Y qué es lo que tiene que madurar? Pues el carácter, porque Gálatas describe que el fruto del Espíritu es, y luego todas las características del carácter, amor, gozo y todo esto. Amén. Sí. Tenemos algo. Bueno, primeramente quería comentar alguna característica de remanente que se encuentra en Apocalipsis 14, son los 144,000 específicamente. Y el versículo 4 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que van. La importancia de realmente tener una relación cercana con Cristo. Cuando dice no se han contaminado con mujeres, lo dice en sentido espiritual. Sí. Quiere decir no se han contaminado con falsas doctrinas, falsas iglesias que se han apartado de Cristo, como esposa de Cristo, ¿no? Sino que son vírgenes, es decir, que buscan la verdadera... La pureza. La pureza, la verdadera religión, por así decirlo. Entonces, bueno, estaba diciendo que realmente la importancia que tiene de seguir al Cordero donde quiera que va, la importancia que tiene la oración, de tener una relación cercana con Cristo. Yo hace poquito le estaba comentando a Noé que a veces nosotros cuando leemos tanto El deseo de toda la gente, es que es un libro que es maravilloso. Si ustedes no lo han leído, les aconsejo que los lean. Es de Elena de White, que habla sobre cómo es Cristo y cómo es su carácter. Muchas veces lo vemos como alguien que es lejano, que hizo tantas cosas maravillosas en este mundo, pero lo que Cristo busca es que ser nuestro amigo, que es realmente ese su deseo, ser nuestro amigo, estar cercano a nosotros y que nosotros creamos en sus palabras de que Él nos dejó escritas, de que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no tenemos de qué temer, sino que Él va a ser quien esté acompañándonos en este tiempo y va a ir demostrándonos también cuál es el plan que tiene para nosotros. Pero dice lo siguiente, bueno, continúo leyendo. Dice... bueno, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Lo que decía Enrique, de que realmente van a estar maduros para la cosecha. Y dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Ahí queda claro de que van a ser sin pecado cuando Jesús regrese. De que va a llegar una generación que no va a pecar en este tiempo. Y bueno, quería leer un comentario que nos dejó un amigo en WhatsApp
que se llama Luis Ernesto, que dice: qué amor del Padre Celestial, que a pesar de nuestra condición, nos toma como somos y nos transforma de tal manera que hasta Satanás se admira de la transformación del hombre caído. Y complementando a esto, en 1 Corintios 1, 25 al 29, ustedes lo pueden leer, habla cómo Dios elige a lo insensato del mundo, elige a realmente las cosas que nosotros somos, tantas imperfecciones que tenemos, nos elige a nosotros para hacer esa obra en nosotros y para que proclamemos el mensaje. Entonces realmente Dios tiene un plan hermoso para cada una de las personas que están aquí presentes y las personas que nos están viendo. Dios quiere hacer grandes obras a través de tu vida y solamente tus amigos y tu círculo cercano va a poder realmente ser influenciado por ti. Nadie más que ti puede hacer esa obra. Así que realmente Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros. Bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que al final de los 6.000 años que Dios ha concedido a este mundo para que manifieste y se desarrolle en el gran conflicto entre el bien y el mal, las personas van a llegar a la madurez, podríamos decir, del carácter. Tanto las personas que han escogido a Satanás van a reflejar plenamente el carácter de Satanás, y las personas que han escogido a Cristo, en el momento más podrido de la humanidad, después de 6.000 años de pecado, van a reflejar perfectamente el carácter de Cristo. O sea, eso es algo impensable, podríamos decir, que en el peor momento de la historia, porque muchas veces, por ejemplo, se dice, no, eso es que la cultura, no, es que la cultura va avanzando, entonces lo que antes era pecado, ahora ya no es tanto pecado. Pero en las cosas de Dios no es así. En el momento de mayor decaimiento de la raza, después de los 6.000 años de pecado, es cuando Dios va a levantar una generación perfecta. A la misma imagen de Dios, dice, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Ahora, Enrique, ¿qué va a suceder en el mundo y con las personas que alcancen la imagen de Dios? Yo pienso que en el conflicto final, que va a estar justo antes que venga el Señor Jesucristo y donde habrá la separación de estos dos grandes grupos, la Biblia también lo describe, sello de Dios, marca de la bestia. En todo ese conflicto final, donde se madura, por un lado, en los hijos de Dios el carácter divino y por otro lado en los hijos de la perdición el carácter del diablo, vamos a tener una crisis muy profunda externa como interna. Externa, sabemos que va a ser proféticamente la cuestión sábado-domingo, lealtad hacia Dios versus lealtad hacia el hombre, a quien doy mi autoridad, pero al mismo tiempo habrá un conflicto interno. Y lo que se expresa hacia afuera externamente debe reflejarse internamente en el carácter. Carácter divino versus carácter caído, satánico, diabólico. Es muy interesante porque ambos caracteres llegan a un clímax y en ese sentido debemos nosotros ser como vimos antes en Apocalipsis 14, como los ángeles santos que transmiten los mensajes. Cuando yo recuerdo en la historia primitiva de la iglesia estaba Esteban y él fue apedreado como primer mártir. Hechos 6, versículo 15 dice, su rostro era como de un ángel. Cuando él murió de mártir, ¿qué hizo? Hechos 7, 60 dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba reflejando las mismas palabras de Cristo. Exacto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Reflejaba el carácter de Cristo. Murió con amor. Murió no con ira frente a los asesinos injustos. Perdónalos. Con un rostro como de ángel. Increíble. Ahora, eso es lo que también esta última generación experimentará. El mundo estará dividido como nunca antes en la historia humana. Yo quiero hacer recuerdo del tiempo de Jesús, cuando Jesús, el Santo, entre todos los pecadores,
Y entonces los líderes religiosos y políticos ofrecieron: ¿a quién queréis ustedes liberar? ¿A Jesús o a Barrabás? Y entonces el mundo prefirió a Barrabás y estaban diciendo: queremos libre a Barrabás que Jesús. No solamente el mundo, sino los religiosos. Los religiosos. Eso es algo que es casi incomprensible. ¿Cómo el ser humano puede llegar a ese extremo de querer preferir a un Barrabás, un criminal, un asesino, condenado a muerte? Frente a la bondad absoluta. Exacto, a un hombre que había sanado, que había sacado demonios, que había resucitado muertos, que había multiplicado comida, que había traído esperanza a tanta gente, y prefirieron a Barrabás. ¿Cómo es posible? Y no solamente lo prefirieron, sino que estaban encendidos en ira contra Dios, contra Jesús, el que era la perfección y la muestra de amor más grande que jamás haya existido. ¿Cómo nos podemos encender en ira contra eso? Es algo impensable. Usted me está diciendo que en la última generación también las personas y los religiosos van a preferir a Barrabás antes que a las personas que reflejen a Dios. Exactamente, porque la historia se repite. ¿Al punto de quererlos matar? Correcto. ¿Sabes? Lo interesante es, ¿por qué murió Jesús en primer lugar? Porque Él dio su vida por nosotros por amor, para que nosotros podamos tener el perdón de los pecados. Él da su vida, pero nosotros también Él dice: nadie me la quita, yo la pongo. Sí. Pero nosotros también atentamos contra su vida. O los religiosos de esa generación pidieron que se lo crucifique. Sí, y en aquel entonces lo impresionante fue que lo que más ama un padre es a su hijo. Lo que más ama a Dios es a su hijo. Lo que más ama un padre es a su hijo. Y lo que la Biblia dice es que lo que más amó dio al mundo por amor. Juan 3:16. Él entregó a su hijo unigénito al mundo por amor, para que el mundo tenga el chance de ser salvo, para que el mundo vea el contraste. Yo pienso que la respuesta está ahí. Dios permitió que la humanidad vea el contraste entre la santidad y el pecado, a través del carácter de una persona que era Jesús. Y como tú dijiste antes, el carácter son las palabras, son los hechos, son la forma de expresarse, las miradas. Y cuando uno miraba a Jesús, miraba amor. ¿Y qué veían en la sociedad? Odio, rencor, envidia, pecado, tantas cosas malas. Y vieron el contraste entre un carácter santo, bueno, positivo. Y ellos no podían aguantar eso y decidieron ponerlo a la muerte, porque solo hay dos opciones. Cuando tú ves un contraste así, o eres atraído y dices: yo también quiero ser así, o tú lo rechazas y dices: eso no es normal, tiene que morir. Y es que justamente la vida de Cristo era una condenación, al mismo tiempo que la vida de Abel era una condenación a Caín por la ofrenda que él había dado. Es por eso que ellos querían crucificar a Cristo, porque estaban condenándolo con su vida. O sea, y eso es lo que va a pasar con la última generación. Exactamente lo mismo, porque van a condenarlo con la vida que refleje el carácter de Cristo, y van a decir: hoy hay gente que está viviendo de esa manera, no hay que eliminarlos para que la gente no crea que se puede vivir así, que están condenando y están mostrando mis imperfecciones, porque como decía Alex, cuando nosotros nos acercamos más a Cristo es cuando más indignos nos vemos, porque vemos todos los errores que nosotros tenemos. Y eso pasa con las personas. Y estaba leyendo un comentario que decía: me molesta que hagan un programa así. Nosotros tenemos que ser vistos justos delante de Dios y ya está. Pero realmente esa es la actitud que van a tomar las últimas personas en los últimos días, en decir: no se puede vivir con un carácter perfecto. Entonces eso es lo que les va a dar ira, la condenación que realmente el testimonio de esas personas va a dar. Y es importante pensar en eso, y cuando nosotros estemos llenándonos de ira porque hay una persona que nosotros vemos mejor, que vemos que está buscando hacer la voluntad de Dios, tenemos que escudriñar nuestro corazón y decir: wow, ¿qué cosas están pasando? ¿Por qué estoy sintiendo envidia? Y pedirle a Dios que nos dé su ayuda y nos ayude a transformarnos y a sacarnos las cosas para poder ser parte del pueblo de Dios.
Y hay un versículo que dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y si haríamos un estudio, el nombre de Dios refleja su carácter. El nombre de Dios es santidad, justicia, amor. Entonces, ¿por qué nos perseguirán? ¿Por qué nos odiarán? ¿Por qué nos matarán? Porque nosotros hemos decidido reflejar nuevamente su carácter. ¿Y cómo? Permitir que Él entre en nuestras vidas para que Él tome control de nuestro corazón y nos transforme. Y eso será para ellos como una cosa que no pueden resistir y aguantar. Entonces, Como no lo pudo aguantar Caín frente al sacrificio justo de Abel. Entonces, Él, cuando tú ves la luz, te ciega. Te ciega. Hay dos opciones. Uno es que te vas acostumbrando a la luz y al final la ves también. O la rechazas y prefieres estar en tinieblas. Hay esas dos opciones. Y tal como Dios amó a su Hijo Jesucristo y lo entregó a la humanidad para que la humanidad vea el contraste entre los caracteres. ¿Con qué propósito? Para que la sociedad vea y tome una decisión y diga, yo también quiero cambiar, yo también quiero ser diferente, yo también quiero una solución para mi vida, mi corazón, mi desastre. Entonces, de la misma manera en el tiempo del fin, Dios permitirá. ¿Por qué permitirá Dios que en el tiempo del fin todo su pueblo sea perseguido a través de la marca de la bestia? Que no podrán comprar ni vender. Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permitirá esto? ¿Por qué Dios permite que inocentes mueran en manos de pecadores? ¿Por qué Dios permite que Jesús sea crucificado? ¿Por qué permitió que Abel sea muerto en manos de Caín? ¿Por qué Dios permitirá que los justos sufran un tiempo de gran angustia como jamás ha habido en este mundo? Lo que revela la Biblia es que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el diablo obrará con mayor poder y tratará de extinguir a los hijos de Dios. Al mismo tiempo, Dios va a responder con una mayor dotación de su espíritu sobre los hijos fieles, aquellos que han puesto en sus mentes santidad a Jehová y quieran perseguir ese objetivo, el ser santos delante de Dios. Esas personas que están en el camino, como decíamos antes con Enrique, van a ser dotadas de un poder especial de su espíritu para dar el último mensaje de amonestación, de llamamiento al arrepentimiento al mundo, que se llama fuerte pregón en la Biblia, ¿no? Entonces, va a estar claramente demarcado el contraste entre las personas que han aceptado a Dios y han sido santificadas por su Espíritu y han sido dotadas del poder de lo alto para predicar la palabra de Dios, y entre aquellos que se opongan a estas personas al punto de quererlas matar. ¿Por qué? Porque les marcan un sendero de santidad. Dice, la fe de Noé, una sola persona, condenó al mundo. Cuando hay una sola persona que está haciendo lo correcto, deja en evidencia a todo el resto que está haciendo lo incorrecto, porque está mostrando el verdadero camino. Entonces, los que están en el lado incorrecto y quieren seguir estando en el barro, dicen, tenemos que deshacernos del problema. Y mejor es que sufra uno y no que todos tengamos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Entonces matemos a esa minoría y quedamos todos como estamos. Eso hicieron con Cristo y lo mismo tratarán de hacer en el tiempo final con los que, por gracia de Dios, reciban la misma imagen de Dios en sus vidas. Ahora, allí se producirá un marcado contraste entre estas. Pero la pregunta, Enrique, es ¿por qué es necesario que el mundo vea este drástico contraste entre un carácter carnal y un carácter espiritual? Jesús, Dios, ama a sus hijos obedientes. Y hay un versículo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Dios ama a sus hijos. Dios ama a todo el mundo, pero hay un amor especial cuando el hijo te es fiel, obediente, leal, no te hace sufrir. Y entonces, ¿qué pasa? La gran pregunta,
Dios permite en el tiempo del fin esta persecución final. Marca de la bestia, persecución. Eso es algo terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que seamos odiados, perseguidos, matados, decreto de muerte? Justamente igual como en el tiempo de Jesús con Barrabás, para que el mundo una vez más tenga el chance de salvación. Por amor al mundo. Por amor al mundo, Dios permitió que su Hijo fuese crucificado. Y por amor al mundo, Dios permitirá que sus hijos del tiempo del fin serán perseguidos, odiados, desechados de la sociedad, condenados. ¿Por qué? Para que el mundo vea el contraste y de esta manera pueda tomar su decisión en favor de la salvación. Porque gracias a esta persecución final, igual como en aquel entonces, mucha gente va a tomar la decisión y se va a unir a las filas de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el espíritu de profecía, el testimonio y la fe sangre de Jesús. Cristianos es semilla de cristianos. Es semilla. Y en este momento de persecución, las personas van a poder ver y elegir, ¿no? Ver el contraste entre los que sirven a Dios y los que sirven al diablo y poder posicionarse en qué lado quieren estar. Sí, y quiero marcar unos ejemplos drásticos, el contraste entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo justo y lo injusto, entre el amor y la ausencia del amor, entre la obediencia y la desobediencia, entre el carácter divino y un carácter mundano y diabólico. Y en ese sentido, Jesús y el diablo se enfrentarán una vez más, pero esta vez mediante sus seguidores. Eso es muy interesante. La humanidad tendrá que elegir una vez más entre Jesús y Barrabás. Eso es algo muy interesante. Y en ese sentido recomiendo el tema, disculpen la autorreferencia, pero que di en Batallas de Fe, 7 batallas, búsquenlo en internet, también va a estar en este canal, en Dilo al Mundo. Esta vendría a ser, según yo comprendo, la 6ª y penúltima batalla entre Cristo y Satanás, queda después la última luego del milenio. Pero es una batalla donde Cristo y Satanás se enfrentan, pero esta vez a través de los vivos, ¿no? De la última generación. Qué interesante. Y terminando el punto, la humanidad tendrá que escoger. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren al criminal o quieren a aquel que está sentado a los pies de Jesús queriendo guardar sus mandamientos? ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Prefiere el mundo las diversiones, los vicios, las tantas cosas que hay en este mundo? Hoy todo está permitido, todo tipo de decadencias de amor, de desviaciones, pero todo está permitido. Vicios en todas las formas, y drogas, y alcohol, y tantas cosas, todo permitido, todo aceptado. Pero lo que la gente no podrá aguantar es ver ahí a alguien que está alejado de todas estas cosas y que habla de que Jesús va a venir y que Dios puede transformar el corazón y hay que dejar estas cosas atrás. Eso será el contraste marcado. Y muchas personas van a tomar la decisión correcta y se van a unir a las filas y van a ser salvos también porque aceptarán a Jesucristo y la santidad. Amén. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Vamos a tener unos minutitos para dar las conclusiones, lo que este tema nos comunica a nosotros, a nuestras vidas. ¿Qué nos deja en limpio? 1 minuto, 2 minutos por persona. Vamos a empezar por nuestra dama aquí, también saludando al público que ha participado, ¿no? Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Y bueno, mi conclusión sería recalcar algo que había leído Alex, que habla sobre que la motivación de las personas va a ser el amor por Cristo y el amor de buscar que su nombre sea glorificado. Y cuando nosotros tenemos esa motivación en nuestra vida es cuando Dios recién puede obrar, porque no tenemos nuestros ojos centrados en nosotros mismos, sino que realmente estamos centrados en la motivación que fue la de Cristo también, que fue hacer la voluntad del Padre y que esa es la que tiene que ser la de nosotros. Entonces, bueno, quería leer 2 versículos en base a esto, que lo leímos hoy en la mañana, que dice,
en Filipenses 3:7 dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, es cuando vamos a poner las cosas en el verdadero peso que tienen. Y otro versículo que quería leer se encuentra en Apocalipsis 12:11, que dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces nosotros vamos a ser vencedores a través de la sangre de Cristo, vencedores del pecado solamente a través de la sangre de Cristo, y vamos a menospreciar hasta nuestra propia vida. Así que intentemos buscar a Jesús como nuestro amigo, que eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y Él va a mostrarnos cuál es su voluntad para nuestra vida, porque tiene un plan perfecto que se ha tardado toda la eternidad para hacer un plan para tu propia vida. Así que ese es el mayor consejo que te puedo dar. Muchas gracias, Loreto. Alex, tu conclusión. Bueno, quisiera concluir con 3 puntos y un paréntesis al final. El primer punto, quisiera mencionar que la importancia del carácter. ¿Por qué es importante el carácter? Porque el carácter es nuestro pasaporte para el cielo. El Señor no disculpó el pecado en Satanás, no disculpó el pecado en Adán y Eva, no disculpó el pecado en Caín, ni tampoco lo disculpó en Moisés. Tampoco lo va a hacer con nosotros. Necesitamos un carácter perfecto y limpio para poder entrar en el reino de los cielos. En relación a esto, Maranata, el Señor viene, la página 336 dice lo siguiente: si la justicia hubiera desaparecido y fuese posible que la misericordia divina abriese sus puertas a toda la humanidad sin tomar en cuenta su carácter, habría en el cielo una situación de desafecto y rebelión peor que la que se produjo cuando Satanás fue expulsado. Entonces, el carácter es tan importante porque es nuestro pasaporte para el cielo. Primero. 2. Estamos a prueba en esta vida. Y en esta vida se nos concede un tiempo de gracia para alcanzar esa medida de carácter que el Señor requiere de nosotros. Es posible conseguir la semejanza a la imagen de Dios. Es posible restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Lo hace Él en nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Y tenemos ejemplos de ellos en la Biblia. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, que fue algo que no pudimos mencionar, pero que quiero destacar, porque no es una obra mágica, no es que como la obra es de Dios, entonces Dios lo hace todo. Quisiera recalcar que el estilo de vida en nosotros juega un papel fundamental en el desarrollo del carácter. Como mencionamos, el carácter involucra los sentimientos y los pensamientos. Ambos son elementos que están presentes en el cerebro, en la mente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hábitos de vida inapropiados? Por ejemplo, ¿cómo está nuestra mente cuando trasnochamos? Cuando pasamos una mala noche. ¿Tenemos la facilidad para poder tener comunión con el Señor al otro día? Es imposible. Los pensamientos son técnicamente impulsos eléctricos, y para esos impulsos eléctricos se necesita una sustancia química que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores están muy relacionados con lo que nosotros comemos, se ven modificados. Por ejemplo, la serotonina y la dopamina se ven modificados en la forma en que nosotros comemos. Y el ejercicio, por ejemplo, produce endorfinas, que son las hormonas conocidas como la hormona de la felicidad. Son neurotransmisores. Cuando nosotros tenemos hábitos de vida incorrectos, nuestra mente se ve nublada para contemplar las cosas eternas. Voy terminando con este párrafo que dice: el secreto de la estrategia enemiga, temperancia, página 12. La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente destinadas a propósitos elevados son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos son incorrectos,
Nuestras facultades mentales y espirituales no pueden ser fuertes porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Los nervios del cerebro, escuchen esto, sumamente importante, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No es una obra mágica, Dios lo hace por nosotros, pero somos templo del Espíritu Santo y debemos cooperar en esa obra de transformar nuestra vida a su imagen. Finalmente, quería agregar, el paréntesis que quería hacer es el marcado contraste que el mundo necesita ver. Para entender lo que son las tinieblas, para entender que las tinieblas son oscuras, necesitamos conocer lo que es la luz. La luz puede revelar lo que son las tinieblas. Y en un cuarto oscuro, si nosotros dejamos pasar un rayito de luz, él nos va a permitir ver la cantidad de polvo y de mugre que hay allí en este cuarto. De la misma manera, para entender lo que la mundanalidad es mala, necesitamos entender lo que es la santidad. Y de esa manera, con ese marcado contraste, darle a la gente la opción de decidir entre uno o el otro, entre el carácter que van a tener los hijos de desobediencia y aquellos que serán apartados para vivir con Cristo para siempre. Amén. Enrique, tus palabras finales. Todos estamos en un proceso de transformación, toda la humanidad, cada ser humano, ya sea para el reino de los cielos o para la perdición. Es una cosa muy importante. En el tiempo del fin, dice la Biblia, la mayoría estará en el camino ancho, pocos en el camino angosto. La puerta de la perdición ancha, la puerta del cielo pequeñita. Y nosotros debemos estar ahí, aunque es una minoría, aunque tengamos que nadar en contra de la corriente, porque es así como los peces llegan a la fuente, al origen, nadando en contra de la corriente. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Dice en Apocalipsis 22:11 que habrá dos grupos que quedarán eternamente divididos. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Esos son los hijos de la perdición. Y dice, pero el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. Aquí vemos las dos cosechas maduras del tiempo del fin. Yo quiero hacer un llamado a todos los que están viendo este programa también, a que nosotros debemos hacer las cosas bien. Tenemos poco tiempo, Cristo viene pronto, la puerta de la gracia está abierta. Lo maravilloso es que todos tenemos todavía posibilidad de salvación. No hay ni un ser humano que está demasiado lejos de Dios o demasiado profundo en el pecado para no poder ser salvo. Cada ser humano puede ser salvo. La cuestión está a la distancia de una decisión. Decidir por Jesucristo, abrir la puerta del corazón, decir, Jesús, entra en mi corazón, arregla todo lo que está mal en mi vida y el Señor lo va a hacer. Amén. Dice el Salmo 110 en relación a unas palabras que le dijo Dios Padre a Jesús en el momento que Él estaba presentando su sacrificio delante de Dios y en relación a lo que iba a suceder hasta los últimos días del mundo, dice el Salmo 110, 1 al 3, Jehová dijo a mi Señor, Jehová es Dios Padre, mi Señor es Jesús, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, y aquí es donde quiero poner el énfasis, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Esto es una promesa, esto es una profecía de parte de Dios. Tenemos aquí una cita que dice, la misma imagen de Dios, la hermosura de la santidad, se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Es posible, y eso lo tenemos que tener en claro. Ahora, en nosotros está, si tenemos en nuestra frente
la inscripción santidad a Jehová o no se puede, quiero seguir viviendo en el chiquero. Dios promete que en el día final, en el día donde Cristo se manifestará con poder, su pueblo se le estará ofreciendo en la hermosura de la santidad. ¿Es ese tu deseo? ¿Es eso por lo que trabajas continuamente en tu vida? No mirándote a ti mismo, porque ya leímos que de nosotros nada bueno puede provenir, sino viniendo de Cristo, que es nuestro complemento, nosotros estamos completos en Él. Estamos mirando a Cristo para que seamos transformados por medio de su Santo Espíritu. Los que no lleguen a la hermosura de la santidad van a ser condenados en la horrible condena de la ira de Dios sobre los injustos y pecadores. Hay dos caminos, el ancho y ligero, como recién decíamos, que lleva a la perdición, y son muchos los que van por él, y el angosto, estrecho, que lleva a la vida, y son pocos los que van por él. Hemos visto que en la última generación se va a reproducir lo mismo que sucedió al principio con Caín y Abel, el que siguió los caminos de Dios y sufrió la ira del diablo y de sus hijos, como Caín, que lo mató. Lo mismo que pasó con Cristo se ha de reproducir en la última generación, donde los que representan el carácter de Dios van a ser perseguidos como criminales, siendo santos y sin mácula. En ti y en mí está la elección. La oportunidad está pasando. ¿Vos qué estás haciendo?